Hoy tenemos un capítulo especial en Conciencia Financiera. Tenemos la oportunidad de contar con nosotros con Boris Ardila, es un empresario de la ciudad de Medellín y vamos a hablar hoy acerca de emprendimiento real. Vamos a quitarle el maquillaje al emprendimiento, porque el emprendimiento no solo es cafés en coworking, no todo es felicidad, y vamos en este momento a hablar con Boris acerca de los retos de lo que es tener un emprendimiento, pero que él mismo sea el que se presente. Entonces tenemos a Boris. Bienvenido. Alejo, muchas gracias por tu invitación. Y bueno, antes que nada quería agradecerte pues el espacio por invitarme. Y bueno, ¿qué te cuento de mí? Yo soy un ingeniero de producción, graduado alrededor de hace 25 años. Ya tengo experiencia pues en el ámbito empresarial. Sin embargo, esta noche que me estás invitando como empresario, pues realmente yo digo que soy un emprendedor. He tenido varias, experiencias emprendiendo. Y la primera de ellas fue en el año 2000, recién graduado de la universidad. Estuve con unos compañeros, ahorita les cuento un poco más, hasta el año 2010, donde por múltiples situaciones tuvimos que separarnos y digamos que ingresé pues al mundo laboral de la empresa. Pero desde el año pasado, hace un año aproximadamente, incluso nos volvimos a juntar con los mismos compañeros y empezamos nuevamente el tema del emprendimiento. Siempre he trabajado en empresas de alimentos, he trabajado pues en áreas de producción, pues porque es mi profesión, en áreas de calidad. Y bueno, nuevamente en este momento pues estoy al mando de las operaciones de la empresa. Como te digo, pues ya llevo más de 20 años de experiencia en estas áreas. Y bueno, vamos a ver esta noche con lo que hablemos, de pronto qué cositas de mi experiencia le puede servir a nuestros televidentes. Claro que sí. Lo que no te dicen del emprendimiento. Vamos a hablar acerca de ese romanticismo que hay muchas veces en el emprendimiento. Y la primera pregunta que te tengo en este momento es, Boris, ¿en qué momento decidiste emprender en alimentos? ¿Y qué fue lo más difícil al comienzo? Bueno, realmente digamos que uno desde pequeño puede tener como ciertas tendencias a ser un emprendedor. Yo te digo que desde que estaba muy joven, antes de terminar el bachillerato, pues yo siempre fui una persona que estuve a la par, que estudiaba, trabajaba. En esa época pues no es como hoy que los muchachos tan jóvenes pues por temas legales es más difícil trabajar. En esa época uno podía perfectamente trabajar mientras estudiaba. Digamos que siempre estuve acostumbrado a estar como en un ambiente de tener que trabajar, pero no porque digamos que mis papás lo necesitaran para el tema del estudio, no, era más por un gusto personal, para tener pues un dinerito para poder salir los fines de semana con mis amigos, para poder darme algunos gustos que de pronto mis papás posiblemente no los podrían dar, y ayudar en algo en la casa. Entonces, digamos, en actividades de clubes dentro de nuestra comunidad religiosa, muchas veces nosotros hacíamos ventas. En el colegio también hacíamos ventas con mis hermanos. A veces salíamos, vendíamos helados, vendíamos torticas, vendíamos limonadas y cosas como para ganar unos recursos. Entonces desde muy joven pues vi como el tema del emprendimiento, como el tema de ventas, y generalmente fue asociado con temas de alimentos. Sí, con temas alimentos. Pero digamos que, como te contaba, desde muy joven pues también trabajaba. Tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas. Una de ellas se llama Icolpan, una de ellas también fue Vitarrico cuando estaba joven. Son empresas de una organización religiosa que son empresas de alimentos. Y digamos que esas empresas también me fueron perfilando en el tema del gusto por el tema del alimento, de la producción, de los procesos. Y bueno, allí se fueron dando las cosas. Cuando salí de la universidad, yo terminé la universidad en el año 2001, dio la casualidad que encontré unos compañeros que también les gustaba pues como ese tema, y nos juntamos en ese año. Uno de los compañeros
en su familia tenía una panificadora bastante grande en la ciudad. Y bueno, allí hicimos el tema de la práctica, terminamos la práctica y nos quedamos trabajando en esa empresa unos pocos meses y vimos pues como algunas oportunidades de negocios, vimos alguna necesidad pues allí también en el mercado que podíamos suplir. Y bueno, empezamos con algunos productos a trabajar pues como el tema comercial. Entonces allí creamos una marca de cárnicos, empezamos a trabajar con esa marca de cárnicos, nos fue muy bien, colocamos una comercializadora, teníamos varios vendedores, varias rutas, vehículos y estuvimos trabajando por el lapso de unos 10 años más o menos. Ya después, digamos que al cabo de esos 10 años, pues una situación económica más o menos 2009, 2010 que fue bastante pesada para el país y por situaciones internas del negocio de la familia del amigo que te cuento, digamos que nosotros trabajamos en llave el tema comercial, entonces decidimos mejor separarnos y ahí digamos que hasta esa época pues dejamos ese emprendimiento, pero gracias al Señor fue una época muy buena donde tuvimos pues muchas experiencias positivas. Exacto, nos fue muy bien también. De hecho pues cuando nos separamos no es porque estuviera la empresa quebrada ni mucho menos, pero bueno. Y tampoco dañaron la amistad. No dañamos nuestra amistad, siempre estuvimos en contacto. Cada uno se fue pues como a conocer diferentes áreas en diferentes empresas y manteníamos en contacto. Y el año pasado, después en mi caso personal, de estar de pronto ya cansado de ciertas cosas dentro de la industria, pues yo también pues como vi la oportunidad con ellos, nos llegó una oportunidad de tomar una empresa, de nuevamente emprender, nos juntamos nuevamente y hoy en día estamos trabajando los tres nuevamente, cada uno con sus funciones definidas, cada uno liderando un área de la empresa, cada uno con una responsabilidad que en última instancia lo que hacemos es complementarnos, una sinergia para poder sacar adelante ya la empresa. Más maduros después de muchos años. Y con una experiencia y con un bagaje que nos ha ayudado pues al cabo de estos años a que digamos que las cosas se puedan dar de una mejor manera. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Decir, no, ya no vuelvo al emprendimiento, voy a terminar mis días como empleado. ¿Y qué fue lo que te hizo volver otra vez a querer emprender, tener tu propia empresa? Bueno, la verdad es que emprender a veces no es tan fácil, como decías ahorita en la introducción, pues uno cree que emprender es cuestión de uno salirse de un trabajo y es que yo ya no quiero tener jefes y simplemente quiero es levantarme tarde, ir a la empresa a la hora que yo quiera, salir a la hora que quiera, tener las vacaciones que yo quiera. Vivir de vacaciones. Sí, vivir muy relajado. Y eso es lo más alejado a la realidad, por lo menos arrancando un negocio. Entonces, sí, hay momentos bastante duros cuando, digamos, uno se confronta. Dependiendo de las responsabilidades que uno tenga. En mi caso pues yo tengo una responsabilidad grande, entonces cuando uno ve que de pronto las cosas no van saliendo como uno cree, pues de pronto llegan esos momentos de duda donde uno dice si estoy en lo correcto, pero afortunadamente digamos que las cosas se han ido dando muy bien, el Señor nos ha bendecido bastante y pienso yo que pues no han sido los momentos tan críticos como para decir uno no, paro y abandono. Sin embargo, uno sabe que es una decisión que es latente y que uno la tiene que tener siempre, digamos que ahí en el tintero, por si el día de mañana realmente hay que hacerlo, pues que sea con las razones y con la justificación adecuada. Pero sí, en la vida del empresario es algo que uno pues normalmente lo está considerando, normalmente cuando uno empieza. Sí. Y otra pregunta que tengo es, ¿qué consejos le darías a alguien que dice, yo quiero renunciar a mi trabajo y empezar mi emprendimiento ya? Es decir, yo quiero tener mi propia empresa, estoy cansado de recibir órdenes. ¿Cuál sería, digamos, como ese consejo para ese joven, para esa persona que quiere emprender en este momento? Bueno,
hay que mirar cuáles son las razones adecuadas por las cuales uno quiere emprender, ¿cierto? Emprender, como te decía ahorita, si la razón es porque es que yo no quiero que nadie me diga nada, que nadie me mande, pues el primero que lo manda a uno es el cliente. Entonces tú vas a emprender, lo primero que vas a encontrarte es tener que buscar clientes, y los clientes van a ser tus jefes. ¿Y quién lo diría? Tus empleados van a ser tus jefes también, porque es que el empleado, por más que tú seas el jefe, pues el empleado necesita una guía tuya y necesita que tú estás para que tu negocio funcione, que tú estés pendiente dando unos lineamientos, dando órdenes, dando indicaciones, estar pendiente de los procesos que sí se cumplan como debe ser. Entonces, si tú no estás pendiente de eso, la empresa puede funcionar, pero realmente no vas a alcanzar el objetivo que tú quieres para poder el día de mañana sí, de pronto tomar el tiempo que quieras, de pronto recibir los dividendos que quieres, pero los primeros años son bastante duros, tienes que sacrificar tiempo, a veces hasta la familia, tienes que incluso tus recursos, medirte, ya digamos que si no está dando los recursos la empresa inicialmente, pues tienes que apretarte un poquito. Entonces, ¿qué le diría yo a ese emprendedor? Si las razones realmente no tiene claro qué es emprender, pues esa no es una razón simplemente porque no quiero tener jefes, porque está muy duro el trabajo afuera y voy a mirar qué me pongo a hacer, pues pienso que no. Realmente yo pienso que, como me preguntabas, ¿cómo hacerlo? Digamos, si tú tienes una idea de emprendimiento, yo por ejemplo en el caso mío, digamos que hoy en día tengo 2 emprendimientos, uno con los compañeros, pero también tengo otra marca de cárnicos que es Alterno, que es un emprendimiento que hago yo solo. El otro emprendimiento es con unos socios. Entonces yo lo que lo hacía era alterno a mi trabajo. Entonces empiezo, tengo mi idea de negocio, la voy haciendo en tiempos diferentes pues a mis horarios laborales, en los fines de semana, voy buscando contactos, voy haciendo mi clientela. Te vas apalancando. Me voy apalancando, exacto. Algún día dije, cuando el emprendimiento vaya tan bien, que de pronto ya pueda cubrir ciertos gastos básicos que yo tengo pues por mi responsabilidad, pues yo voy dejando mi trabajo y voy dedicándole más tiempo a mi emprendimiento. Yo pienso que debe ser algo combinado. Sin embargo, pues hay ideas que son muy buenas y que casi que de entrada hay gente que puede renunciar a su trabajo y hacer su emprendimiento. Depende también pues como de la idea y también digamos que de la responsabilidad que uno tenga. O sea, un joven que a veces no tiene que pagar, que vive en su casa y que no tiene que pagar donde sus papás, exacto, no tiene hijos, no tiene una responsabilidad muy grande, de pronto en la casa pues no le cobran como los servicios, tiene su cuarto donde estar, puede su tiempo dedicarlo a hacer un emprendimiento. Ya es más difícil cuando uno, por ejemplo, ya tiene que responder por una familia, por el estudio de los hijos, por un arriendo, por unos servicios. Entonces ahí uno lo piensa más porque el riesgo es diferente. Sí, mucho, sería muy responsable, ¿cierto? Claro. Dar un salto al vacío, porque muchas veces el emprendedor tiene que dar un salto al vacío. Sí, claro. Hacerlo por fe. Entonces ahí, alguien que no tenga muchas responsabilidades, que está joven, es la etapa pero ideal para poder hacer un emprendimiento. Sin embargo, pues uno ve también gente que hoy en día no necesariamente pues es muy joven, ya después de cierta experiencia, cierto conocimiento que ha adquirido en su trabajo a través del tiempo, pues lo capitaliza y hace su emprendimiento después de tener cierta madurez. Muy bien, ahora vamos a un siguiente tema y es los mitos y la vida real acerca del emprendimiento. La pregunta que te quiero hacer es, no sé si te han preguntado en este momento, si eres tu propio jefe, ¿por qué trabajas tanto, Boris? Porque muchas personas dicen, no, es que yo quiero ser mi propio jefe porque yo quiero tener mi tiempo, no me quiero desgastar tanto. Hay gente que lo llevan a una metáfora y dicen, no, es que yo me estoy matando. Pero entonces no sé si te han preguntado eso. Sí. Boris, ¿por qué si eres dueño de una empresa, por qué si eres tu propio jefe, por qué trabajas tanto más que antes? Bueno, esto generalmente sucede porque uno al comienzo está configurando y armando las bases del negocio, estamos sembrando. Sí. Y si uno el día de mañana quiere cosechar, pues tiene que dedicarle al comienzo, digamos que toda la energía y toda la fuerza pues que uno pueda a hacerlo de la mejor manera.
Entonces de pronto hay emprendimientos que son, de pronto no tienen mucho personal, de pronto no manejan una planta y puede ser que su emprendimiento depende de mí solo. Sí. Entonces hay gente que sí tiene emprendimiento y de pronto lo hace a través de redes o es un trabajo que es él y un computador y de pronto alguien que le ayude o la contabilidad. Y digamos que puede ser que ahí sí maneje su tiempo de cierta manera, pero cuando uno se involucra en armar una empresa que requiere pues ciertas condiciones, que hay que manejar ciertas cosas legales, pues todo el tema de normatividad, sí, ya vamos por esa pregunta, que es muy interesante. Todo el tema contable, todo el tema de, cierto, de que hay que hacer entregas, de que hay que producir, de que tener toda la logística del recurso humano, el recurso, cierto, de materias primas, de maquinaria, de mantenimiento, que tiene una planta pues como tal de producción. Entonces eso requiere mucho tiempo y uno emprendiendo pues está, digamos que no solo, pero no tiene todos los recursos como para poner todo el personal que uno quisiera. Entonces a uno le toca ser mensajero, le toca ir entregue, vaya y cobre, vaya a veces póngase la camiseta y vaya y produzca si alguien no vino, y así sucesivamente, es un todero. En el ámbito empresarial dicen, no, usted soy la que barro, soy la que trapeo, soy la que abro la empresa, soy la que cierro. Entonces inicialmente esto le toca a uno, digamos que saber y estar dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios porque si no, pues el negocio no va a ser viable. Sí, a medida que vas creciendo y vas obteniendo unos recursos, pues vas colocando allí personas que van a ser claves y que el mismo negocio te va a dar dando para poderlo hacer. Ahora, ¿qué fue lo más duro de emprender, Boris, en la industria de alimentos? No sé si fueron las normas, los costos, la competencia. ¿Qué fue lo que sí te causó más dificultad a la hora de emprender en la industria de alimentos? Bueno, en la industria de alimentos como tal, es una industria bastante competida, como lo dices. La verdad es que los productos, por ejemplo, que hoy nosotros manejamos son productos que son commodities, que no, digamos que no son muy diferenciados, cualquiera los puede vender, entonces son muy competidos y ahí es, digamos que es donde uno como empresario pues tiene que ir buscando su nicho y buscando pues como ese factor diferenciador, porque muchas veces no es solo el precio ni el producto como tal, sino son otras cosas, mirar a ver si en el servicio cómo puedo hacerme diferente, de pronto en manejar más referencias, aunque es el mismo producto, de pronto poderle brindar al cliente que él pueda manejar el producto a su medida, poder ser maquilador de algún cliente o que de pronto lo necesita de ciertas condiciones, uno poder ser flexible con él. Pero evidentemente en este tipo de industrias pues también uno tiene que lidiar pues con normas que son para todas las industrias de alimentos y que por más que uno quiera pues empezar un negocio de estos, pues no es que uno pueda empezar como uno quiera y después yo me acomodo, no, de entrada uno tiene que decir, tengo que cumplir mínimamente esto porque yo estoy vigilado. Entonces hay normas para etiquetado, hay normas para manejo del personal en la planta, de cómo son el tema de las adecuaciones en una planta, de cómo presentar el producto, de cómo llevarlo, de cómo recibirlo. Entonces hay cosas que si uno no conoce, pues de pronto puede caer allí en cosas mal hechas y puede el día de mañana poner en riesgo su empresa. Digamos que las industrias de alimentos como tal son muy bonitas porque digamos que uno diría, pues que todo el mundo come y entonces te van a comprar siempre, pero no ven que detrás de eso hay una cantidad de cosas que uno tiene que cumplir y siempre hacen, digamos que sea un reto para cada uno de los empresarios poder hacerlo de la mejor manera. Claro que sí. Bueno, ahora tengo otra pregunta y es, ¿cómo te ha ido con los impuestos y la contabilidad? Muchas veces el talón de Aquiles para los empresarios. ¿Y qué deberíamos saber los que apenas vamos a empezar o apenas están empezando con el tema del emprendimiento? ¿Cómo afrontar esos impuestos y la contabilidad en un país como Colombia que tiene unos gravámenes tan altos? Bueno,
te cuento, Alejandro, nosotros llegando hace un año a la empresa, nos encontramos con una cantidad de falencias en ese sentido. De hecho, nosotros llegamos a tomar la empresa y casi que al mes nos embargó la DIAN. Entonces, imagínense uno llegando a la empresa y al mes ya con el recursos, gobierno encima, sí. ¿Cierto? Nos embargó todas las cuentas y nos dejó sin capital de trabajo mientras pudimos solucionar eso, que pudo demorarse unas 3-4 semanas aproximadamente. Entonces, digamos que lo que aprendimos es que, digamos, el tema de los impuestos aquí en Colombia pues es un tema que es delicado y que hay que darle pues toda la seriedad del caso. ¿Por qué? Porque uno no se imagina y uno a veces lo hace muy folclóricamente y de pronto puede no estar muy, ¿cierto?, muy correcto en las cosas que está haciendo y no se da cuenta que pueden llegar este tipo de situaciones y pueden tirar al traste un proyecto como el que nosotros manejamos. Hicimos un convenio con ellos, empezamos a trabajar el tema, había un tema de contabilidades pues que se manejaban de una manera que no era pues digamos que lo ideal, temas de doble contabilidad. Entonces lo que hicimos fue organizar la empresa para que ese tipo de cosas no se dieran y para pues no entrar en riesgos. Pues mi recomendación es que si uno quiere crecer, la única manera de crecer y hacerlo bien y poder llegar a unos mercados más grandes es hacerlo de la manera correcta. Porque si no, siempre se va a quedar ahí con los clientes pequeños, sí, de pronto que son poco legales, claro, y entonces ahí es donde entra el tema de la formalización. Exacto. Entonces, si uno no se formaliza realmente, digamos que la capacidad de crecimiento es nula, porque no vas a tener mucho a quien venderle. Y hoy en día pues digamos que el gobierno, y lo ha hecho muy bien, es ir cerrando esas brechas que en el pasado habían para que todo el mundo se formalice y lo haga, ¿cierto?, de la mejor manera. Sin embargo, pues uno entiende que a veces es un camino, es un proceso que uno lo va haciendo paulatinamente, porque tampoco es el tema es que mucha gente es tan organizada que entonces ya no es negocio. Entonces muchas veces los costos y la manera de manejar la empresa, no estoy diciendo evadir, pero hay ciertas formas de hacerlo correctamente para ahorrar ese muy tipo bien, te digo de algo como costos. desde mi experiencia. Exacto. Como contador público, muchos negocios quiebran no muchas veces por las ventas bajas, sino por falta de esa planeación tributaria que estás hablando. Eso se llama planeación tributaria. Buscar, digamos, como esa eficiencia en impuestos, mostrarle la cara amable de los impuestos a ustedes como empresarios. Entonces, pero mi recomendación es esa: meterse en lo legal, hacerlo de la mejor manera, sí, asesorarse siempre bien, buscar digamos unos aliados en la parte contable, tributaria, que estén, digamos, que asesorándolo a uno de la mejor manera para, ¿cierto?, para hacerlo como debe ser, porque el riesgo siempre va a estar ahí si uno no lo hace bien. Y esa es la única manera para uno el día de mañana poder crecer y poder llegar a los clientes importantes, porque los clientes importantes pues el gobierno siempre los tiene muy vigilados. Sí. Entonces uno quiere llegar a ellos, pues ellos también son, digamos, que un ente fiscalizador del gobierno. Entonces si uno no lo hace, pues va a estar por fuera del mercado. Fuera del mercado, sí, exactamente. Bueno, el último tema es, vamos a hablar de disciplina, fe y resiliencia. Sí. La pregunta que te tengo es, ¿qué papel ha jugado la fe en tu visión en momentos de pérdida y frustración? Yo sé que tú eres seguidor del Señor Jesús. Sí. Primero que todo, antes de ser empresario, eres hijo de Dios, y quiero saber cómo la fe te ha ayudado en esos momentos de frustración, de pérdidas como empresario, porque no todo es color de rosa. Aunque todo vaya bien, siempre van a haber momentos apremiantes. ¿Cómo ha jugado la fe ese papel en tu vida? Bueno, Alejo, yo pienso que la fe, no solo en temas digamos que empresariales, económicos, pienso que en mi vida pues trato de en todos los ámbitos en los cuales me muevo, tener a Dios como referente y como la fuente de sabiduría para uno poder tomar decisiones, ¿cierto? Y pienso que la fe se demuestra también en la fidelidad. Y en este tipo de negocios donde, digamos,
se manejan tantas, muchas veces se manejan negociaciones con clientes, con proveedores, hasta con los mismos empleados, que se pueden prestar para hacer tergiversaciones y uno sabe que si uno desde un comienzo empieza mal, pues el Señor no va a bendecir ese tipo de negocios. Entonces, sí, el tema de la fidelidad es no solo la fidelidad. Nosotros, el Señor nos ha pedido pues que nosotros le devolvamos a Él una décima parte de lo que Él nos entrega a nosotros, porque Él nos da el 100% y Él nos dice, solo devuélveme el 10%, yo te dejo el 90%. Entonces, partiendo desde ahí, si uno es fiel en las ganancias, en las entradas que uno tiene como salario, en sus ofrendas, digamos que partiendo desde ahí uno ve las bendiciones del Señor. Pero aparte de eso, para que uno le vaya bien, pues también los que trabajan con uno también tienen que estar bien. Entonces, como empresario uno también, los empleados pues tiene que darles un buen trato, tiene que ser justo a la hora de pagarles los tiempos de pago en el día que es, en las cantidades que son, sus prestaciones, exacto, uno tratar de ser lo más correcto allí, y no solo pues en temas económicos, sino también en el trato con la gente. Yo pienso que eso puede hacer la diferencia entre consolidar un buen equipo de trabajo y buscar un personal que también se comprometa pues con la empresa. Nosotros encontramos, por ejemplo, ahorita en la empresa gente que llevaba más de 15 años trabajando en la empresa y que han estado muy comprometidos, y llegamos y tienen la camiseta muy, muy puesta de la empresa, porque entre otras cosas pues también hemos tratado de seguir la filosofía de los dueños anteriores, que tratar de tener los empleados como miembros de nuestra familia, a lo que a uno no le gustaría que le hicieran, pues la regla de oro, pues uno tampoco hacérselo a los demás. Entonces allí ese tema con proveedores, con clientes, tratar de hacer de la mejor manera, dar un buen testimonio allí, pues pienso yo que eso es muy, muy positivo y la gente lo ve muy bien, y asimismo pues se involucran también en el trabajo y lo hacen de la mejor manera. Excelente. Bueno, última pregunta es, ¿qué consejo financiero le darías a alguien que ya tiene ese emprendimiento, que está vendiendo, pero que en ese momento no ve la plata? Y eso sucede mucho. Usted empieza, le va bien en ventas, pero usted al final hace el estado financiero. No tienes que tener un contador, sino que usted dice, bueno, yo vendí, yo tuve mis compras, mis costos, tuve pues las ventas, pero yo no veo la plata. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Bueno, no, eso pasa mucho. Eso, digamos que en el mundo empresarial, sí hay temporadas. Hay temporadas, digamos que en el área de nosotros de alimentos, son muy estacionales, digamos, los productos que nosotros manejamos son estacionales, digamos, temporadas decembrinas, final de año, mitad de año, cuando la gente sale a comer a la calle, digamos, nuestro producto se vende mucho en restaurantes, entonces digamos que uno tiene unas temporadas muy buenas, pero como hay temporadas buenas, hay temporadas también muy frías, y uno sabe que muchas veces esas decisiones no pueden ser emocionales, porque esta temporada está muy buena, eso quiere decir que voy muy bien y aprovecho y gasto mucho, o al contrario, es que esto está muy frío y no me fue muy bien, no quiere decir que el resto del año vaya a ser así. Lo que sí es, digamos que hay que estar monitoreando, uno puede tener una estructura de costos muy definida donde uno sepa hasta dónde puede llegar uno y ir monitoreándola, porque resulta que a veces gente se ha desmotivado y se ha desanimado y ha parado un proceso que va muy buen, sí, en un muy buen camino, pero en el momento de pronto no está viendo el dinero que tú estás diciendo. Entonces probablemente es mirar en qué rubros de pronto estoy exagerándome, de pronto estoy gastando mucho en transporte, o estoy gastando mucho en tema de marketing, o voy a disminuir pues algún otro rubro de alguna de las áreas, estoy gastando mucho en X y cosas que puedo de pronto mejorarlas, y a medida que el mismo negocio vaya dando, pues voy asignando un mayor porcentaje de presupuesto para poderlo hacer. Pero muchas veces, digamos, nos pasó a nosotros, arrancando, nosotros llegamos y tenía una estructura de costos muy bajita y se veía pues mes a mes
una rentabilidad muy interesante, pero a medida que nosotros fuimos llegando, quisimos crecer, vamos a sembrar, pues nos metimos en algunos gastos que de pronto al comienzo no los teníamos y que vemos que la rentabilidad de pronto ha bajado. Entonces, ¿qué nos ha tocado en algunos momentos? Sentarnos y mirar, bueno, regresémonos un poquito a la estructura que teníamos antes, miremos sin sacrificar tanto de crecimiento, y miremos hasta dónde podemos llegar para que el negocio sí realmente sea rentable. Un negocio pues que uno no lo tiene pues para perder, uno lo tiene obviamente para ganar. Entonces hay que buscar pues como el equilibrio y mirar también cuáles son las razones por las cuales de pronto estoy fallando, porque muchas veces, como te digo, puede ser algo puntual y que eso puntual pues no nos vaya a dar para terminar un negocio que va muy bien o que podría ir muy bien o que tiene una buena proyección futura. Exactamente, sí. Vamos a terminar en este bloque, te voy a hacer unas preguntitas así rápidas, una especie de ping pong, y tú me vas a responder, ¿cierto? Lo más rápido posible. Bueno, lo primero es, ¿facturación o rentabilidad? No, más importante la rentabilidad, sí. O sea, si yo estoy ganando, así facture poquito, pero yo prefiero ganar, claro, y no facturar mucho y estar pendiente. Y que el dinero esté en los bolsillos de más bien cliente. Si tengo, puedo invertir para poder facturar un poco más, pero apalancado por la rentabilidad. Total. Bueno, ahora, ¿renunciar o aguantar un poquito más a los emprendedores? No, el emprendedor, yo diría, digamos que es relativo. Aguantar sí, siempre y cuando haya un propósito, ¿cierto? No, y tengas varios haces bajo la manga. Sí. No, es que yo puedo aguantar, pero si cierro esta área de la empresa o tomo esta decisión de pronto drástica, pero eso me va a ayudar a mejorar pues mi rentabilidad. Pero cuando yo ya he hecho todo lo que está a mi alcance y llega un momento donde es muy duro, pues uno saber cuál es el límite, dónde parar, y más cuando uno está emprendiendo que la empresa se vuelve como un hijo de uno, que uno lo alimentó, que uno lo llevó cargándolo, le enseñó pues a caminar y empieza pues como todos los días a dedicarle ese tiempo, ese amor. Pues para uno es muy duro tomar una decisión, pero hay momentos en la vida donde toca hacerlo porque puede estar en riesgo pues como la seguridad financiera, no solo personal sino familiar y de pronto de los empleados y de demás gente. Entonces hay momentos donde uno pues si tiene que llegar a ese análisis serio, juicioso, de donde ya hiciste todo lo posible y ya no hay nada más que hacer, pues mirar de pronto si jugártela vendiéndosela a alguien que tenga mayor capacidad de pronto de económica para hacer las inversiones que se tengan que hacer o para tomar la empresa y darle el rumbo que se necesita sin ningún apasionamiento y de pronto no perder algo de la inversión que tú hiciste, pero hay momentos donde toca hacerlo y hoy en día pues las empresas son muy cíclicas y así como se abren tantas empresas también así mismo se cierran. Entonces saber también cuándo cerrar, porque desafortunadamente hay ideas que uno, por más que uno las haya creado y uno le tenga la fe, pues la realidad puede ser otra y toca abandonarlas. ¿Dinero de familia para emprender, sí o no? Pues si te refieres a dinero de familia, yo digo si es propio, sí. Pero sí. Préstamos con familiares. No, con familiares yo pienso que no, porque digamos que se pierde cuando no va bien, y he tenido experiencias, cuando no va bien y uno le pide prestado a la familia o uno le presta a algún familiar, no solo se pierde el dinero, sino también se pierde la relación. Entonces... yo diría préstamo a la familia, no, para eso existen los bancos. Si tienes dinero propio, sí, de tu dinero, sí, que sería el ideal, ¿cierto? Ir paso a paso, ir mirando cuál es el proceso, ir invirtiendo a medida que vayas viendo cómo evoluciona el negocio. Listo, ahora, ¿aliado o solo? No, las dos. O sea, yo te digo... ¿Has estado en las dos? Yo he estado en las dos, sí. Y de hecho tengo un emprendimiento hoy solo. Y veo que es más difícil porque le toca a uno solo pedalear y le toca a uno solo hacer todo y es complicado y el crecimiento es más lento.
con aliados es lo ideal si encuentras unos muy buenos aliados. Muy o sea, buenos. no es para cualquiera, porque muchas veces se te acerca alguien, ve, yo tengo allí unos pesitos, asociémonos, y no porque él tenga un capital quiere decir que es un buen socio, porque muchas veces el otro te presta un dinero o apoya, digamos, económicamente, pero no va a la par desarrollando el negocio, poniéndose la camiseta como tú necesitas que se la coloque. Entonces, si hay unos buenos aliados, yo me iría con aliados. Bueno, ahora, redes sociales o voz a voz. Yo digo que arrancando voz a voz, tener digamos un buen voz a voz, contactos personales de los amigos, y a medida que vayas creciendo, pues si tienes capacidad de inversión, pues empezar con temas de redes sociales. El voz a voz es muy bueno porque digamos que normalmente el voz a voz, si tienes un buen producto, pues te ayuda, y de hecho pues cuando te buscan ya quieren probarlo. Las redes sociales, aunque son muy buenas, pues mucha gente las ve, pero no ha tenido pues como alguien que les diga si es bueno o no, y entonces esto pueden funcionar o no. Son muy buenas, sí, pero pienso yo que inicialmente pues como manejarlo por un voz a voz. Bueno, y lo último es, una pregunta es, ¿qué fue lo más doloroso, pero que más te enseñó en este camino del emprendimiento? A ver, lo más doloroso, bueno, lo que te decía ahorita hace un rato, el primer emprendimiento que nosotros tuvimos y que cerramos, digamos, lo más doloroso es uno saber que una empresa que uno le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo, de pronto va a llegar un punto donde uno tiene que tomar la decisión de cerrar ese proyecto, ¿cierto? Es como lo más doloroso y difícil es colocar un límite. ¿Cuál es la fecha límite? ¿A partir de cuándo cuál es digamos que ese detonante para ya decir no más, ¿cierto? Porque a veces uno dice, no, esperemos entonces un mesecito más, ¿qué pasa aquí si hacemos esto y esto? Y después de que pasa eso, puede que venga otra y otra y otra medida, y a veces alargar tanto, pues esa agonía como tal puede ser muy perjudicial, como te digo, en términos económicos. Entonces es mejor a veces uno retirarse a tiempo, no perder mucho, o lo poco que uno tiene, pues salvaguardarlo, ¿cierto? Entonces eso es como lo más difícil cuando un negocio, por ejemplo, no funciona. Pero de resto, pues pienso yo que es una muy buena experiencia, y que pues la invitación es al que pueda el día de mañana y tenga una idea y que quiera arrancarla, pues empezar con ese proyecto e irlo haciendo, digamos, por donde pueda su investigación en los diferentes ámbitos, cómo realizarlo, si es desde la parte de producción, si es de la parte de ventas, cómo lo voy a hacer, rodearse de gente que conozca y que le pueda dar algunas indicaciones, hacer unos ensayos, hacer algunas pruebas y darse la oportunidad, porque no sabe uno de pronto de qué se puede estar uno perdiendo. Muchas gracias, Boris. Bueno, te agradezco la oportunidad pues de tenerte acá, por poner, digamos, como conocimiento de muchas personas tu experiencia, todo lo que has vivido durante tantos años de trayectoria. Y bueno, me gustaría decirles a todas las personas que el emprender no es solamente buscar fama o dinero, es algo como más bien enfocado al servicio, la perseverancia, porque ahí está ese punto de adaptación, de persistir, y de esa fe que debemos tener como hijos de Dios, de que las cosas, aunque en el momento no sean lo mejor, con la ayuda de Dios van a ir, digamos, de la mano de Él, avanzando y siendo cada día mejores. Muchas gracias, Boris. No, Alejo, a por ti. acompañarnos. Dios te bendiga, y por acá muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio especial. Vamos a tener varios invitados con diferentes perfiles que nos van a dar información que te puede servir. Mi nombre es Alejandro Vargas y esto fue Conciencia Financiera.